Yo. Ya está, ahora sí, ya se está grabando. Te decía, son de repente los casos más usados, ¿no? Las lineales con coeficientes enteros, las lineales fraccionarias, o simplemente todo igualado a cero y vamos despejando hasta despejar completamente X, o los otros que se utilizan bastante en álgebra son este tipo. Todos son letras, si te fijas, todos son letras, y tenemos que despejar el valor de X. Lo normal es despejar el valor de X, salvo que nos indiquen lo contrario. ¿Ya? En este tema de ecuaciones, la variable generalmente es X. Encuentras este tipo de ecuaciones donde todos son letras y no te dicen que vas a despejar, se entiende que vamos a despejar el valor de X. La variable es X. Todo lo demás representan números. A, B es una constante, M es una constante, menos N, A más B es una constante, o sea, es un número, P es un número, A más B representa un número. Todos representan un número, la única variable es X, y tenemos que despejar X. ¿Ya? Salvo que nos indique en el problema, despeja el valor de A, por ejemplo. Ya, en ese caso ya cambió, pues, ¿no? O despeja el valor de B, o despeja el valor de M. ¿Sí? En ese caso ya cambia, pero si no me especifican nada, simplemente despejamos X siempre. Entonces, ¿cómo despejamos X? Y claro, en este caso es un poquito más abstracto porque todos son letras. Pero básicamente es el mismo procedimiento, ¿no? Como acá está X, vamos a despejar X. Ahora date cuenta que acá se está repitiendo A más B, A más B, A más B. Podemos factorizar A más B para luego cancelar. Factorizando A más B. Tienen en común A más B, sacas el factor A más B, paréntesis, y ¿qué te queda? MX, ya sacaste el factor común A más B, te queda menos N. Toda esta diferencia lo podemos expresar como una multiplicación o factorizar como A más B multiplicado por MX menos N. A más B por MX menos N. Este baja como está, B multiplicado por A más B. Y ahí podemos cancelar. A más B con A más B. Porque esto que está multiplicando va a pasar a dividir y ahí se van a cancelar. Pues. Entonces ya de manera directa podemos cancelar. A más B a un lado, A más B del otro. Nos va a quedar MX menos N igual a P. Y ahí se hace un poco más sencillo, ¿no? Menos N pasa a sumar y M pasa a dividir. Y hemos despejado el valor de X. X es igual a la suma de P más N sobre M. Ese tipo de ecuaciones son más abstractas y de repente en álgebra sí se ven varios problemas de este tipo. ¿Ya? Pero si te fijas es básicamente despejar la letra que nos piden. Pues, ¿no? Generalmente es X. Si no especifican nada, despejo X y ya tengo el conjunto solución o la solución. Bueno, esa es básicamente toda la teoría que vamos a ver. Vamos a centrarnos más en la resolución de problemas, ¿ya? Problemas, más que planteo de ecuaciones, ¿no? Es un problema, lo planteas, se sale la ecuación, y damos solución a la ecuación. A ver, veamos algunos problemas. A ver, este problemita que de repente es bastante clásico. Álgebra con geometría. Te dice, ¿cuál es el área del siguiente rectángulo? Bueno, si es un rectángulo, tiene lados opuestos iguales, ¿no? Entonces, este lado opuestos son paralelos y son iguales, y estos dos lados opuestos también son iguales. Entonces, al igualar, se forma la ecuación y habría que resolver luego la ecuación para encontrar cuánto vale X y obtener cuánto vale largo, luego cuánto vale Y para obtener cuánto vale la altura o el ancho. Podemos empezar por acá, ¿no? Y más 12 sobre 2 es igual a 3y menos 4.
y resolver esta igualdad o esa ecuación. T2 pasa a multiplicar. Multiplica acá 6 veces y, multiplica menos 4, menos 8. Y despejar y es más fácil, pues, ¿no? Menos 8 pasa a sumar 20, y pasa a restar 6y menos y, 5. 5 pasa a dividir y tienes y vale 4. Si ya tienes el valor de y, lo puedes reemplazar en cualquiera, ¿no? Va a ser lo mismo. Reemplaza de acá, 4 por 3, 12. Menos 4, 8. Ya tiene que la altura vale 8. Pero eso lo vamos a hacer después, ¿no? Ya sabemos cuánto vale y, encontremos cuánto vale x. X menos 8 sobre 2 igual a x tercios más 6. Y habría que resolver también esa ecuación. Mira, esta es una fraccionaria, ¿no? Podemos multiplicarle a ambos lados por el mínimo común múltiplo. De los denominadores 2 y 3, que viene a ser 6 también, solo puede ser aparte, mínimo común múltiplo de 2, 3 es igual a 6. Podemos multiplicar ambos lados por 6. Todo por 6, todo esto por 6. Así se puede cancelar. Mitad 1, mitad 3, te queda 3 multiplicado por x menos 8. 6 va a ingresar. No puedo cancelar ahí, pues, ¿no? El 3 con el 6 no se puede, porque hay una suma. 6 tiene que ingresar a multiplicar. Entonces, por acá. Acá te quedaba 3 por x, 3x, 3 por menos 8, menos 24. 6 pasa a multiplicar, x tercios por 6. 2x, 6 por 6, 36. Y seguimos despejando x, pasa a restar x, menos pasa a sumar, 36 más 24, 60. Tenemos el valor de x. A ver, por ahí me dicen la C, vamos a ver. Ya. Ojo que a veces uno dice, ya encontré el valor de x, el valor de y, entonces el área es 60 por 4, 240, ¿no? A veces, ¿por qué hay problemas de ese tipo? Y no, pues, ¿no? Dice, no. X no es el largo, y no es el ancho, sino todo esto. Habría que reemplazar primero para encontrar cuánto es el largo y cuánto es la altura. Pero si ya sabe cuánto vale y, 4 por 3, 12, menos 4, 8. Si ya sabe cuánto vale x, puede reemplazar en cualquiera, te va a salir lo mismo. 60 entre 3, 20, más 6, 26. Ya puedes, acá estamos reemplazando por si acaso, ¿no? Es 3 veces y, que vale 4 menos 4. Por eso que nos sale 8. Y acá lo mismo. ¿Por qué sale 26? Porque estamos reemplazando, en vez de x 60 sobre 3 más 6, 26. Y el área simplemente multiplica. 208. 208, ¿no? Con eso ya tenemos la respuesta. Claro. Sale la C. Sale la C. Ese es el problemita. Veamos el problemita 2. Puede resolver unos 3, 4 problemas y de ahí hacemos el paréntesis para que puedan resolver su examen o práctica de 3 preguntas. ¿Bien? A ver, para el problema 2. Mira, esto es lo que te decía, ¿no? En álgebra se ven este tipo de ecuaciones. Si no me indican absolutamente nada, significa que debo despejar x, la variable es x. Pero, en este caso, te dice, despeja el valor de a, ¿no? Entonces, ahí ya cambió, pues. Ahí ya cambia. Debemos de lo que nos dice. Debemos obedecer lo que nos dice, que es, despeja el valor de a. O sea, a es la variable y x representa un número. Ahí ya cambió. A ver, despejemos el valor de a. Tenemos 2ax más 5 menos a igual a menos 8x más 3a. Ojo que despejar el valor de a lo podemos hacer de varias formas, ¿no? ¿Ya? Tenemos de repente 2 o 3 formas de hacerlo, porque si quiero despejar el valor de a, tengo que juntar a. Todo lo que tenga a un lado. Todo lo que tenga a un lado. Y lo puedo juntar al lado izquierdo o al lado derecho.
Si lo junto al lado izquierdo, va a salir lo mismo que si lo junto al lado derecho. Entonces, no hay problema. Porque como son letras, no sabemos, pues, ¿no? Cuando son números, y dices, y así es un 3x más 5, por ejemplo, igual a 6x, ya lo junto al lado derecho para que acá me salga positivo, pues, ¿no? Acá me salga un 3x y ya puedo despejar. Pero cuando todos son letras, es indiferente. Lo puedes pasar todo al lado izquierdo o al lado derecho. No hay problema. 2ax, acá tiene menos a, 3a. O bien, lo paso al lado izquierdo o al lado derecho, como guste. Yo lo voy a pasar todo al lado derecho. Menos a pasa, 2ax pasa al otro lado, al lado derecho, pasa como menos a pasa como más, y baja nomás. Y lo que no es a, al lado izquierdo. Menos 8x al lado izquierdo. El 5 baja y menos 8 pasa como más 8x. He juntado todo lo que tiene a un lado. Y todo lo que no es a al otro lado. ¿Para qué? Acá no se puede, como son letras, no vas a poder sumar. Todo no se puede sumar. Bueno, esto sí, ¿no? 3a más a, 4a. Eso sí. Pero ahí nos estancamos porque ya no podemos operar más. 4a menos 2x no se puede. Pero sí podemos factorizar. Eso es importante, ¿no? El tema de factorización. Ayuda bastante en álgebra, sí, porque hay cosas que no vamos a poder operar, pero sí podemos factorizar, expresarlo como una multiplicación. ¿Para qué? Para poder despejar, pues. Por ejemplo, acá que tienen en común. Factorización por el método común, que es, tienen en común a, pero también 4 y 2 tienen en común el 2. Entonces puedo factorizar 2a, abrimos paréntesis y queda 2, queda el signo menos y queda x. Pruébalo, si multiplica regresas a lo mismo, sí. 4 veces a menos 2ax. Toda esta diferencia lo podemos expresar como una multiplicación. Sacando el factor común 2a. Y ya con eso podemos despejar el valor de a, pues, ¿no? Si esto está multiplicando 2 menos x y este 2 también está multiplicando, lo pasamos a dividir y ya tenemos despejado el valor de a. Ese 2 pasa a dividir, este 2 menos x también pasa a dividir. Dejo a, pasa a dividir, todo esto pasa a dividir. Esto, ¿no? Si quieres ponerlo así. Ordenalo, no sé cómo guste. Deja a, 2 multiplica 2 menos x y todo esto lo mandas a dividir. Y acá todavía podemos multiplicar 4 menos 2x, ¿no? Pero siempre fíjate en las alternativas, cómo te dan las alternativas, ¿no? Lo que siempre te digo, en los problemas de código hay que tener bastante cuidado, porque a veces las alternativas nos dan, nosotros resolvemos el problema, pero esa alternativa no está. Nos lo pueden dar cambiado, diferente o simplemente de diversas formas, en verdad, ¿no? Lo dejo así porque no multiplico acá. ¿Por qué? Porque así están las alternativas, pues. 8x más 5, 2 por 2 menos x. La C. 8x más 5, 5 más 8, lo mismo. Acá 2 por 2x, por 2 menos x, la C. También sale la C. Casa, casita sale. Muy bien, ese fue el problemita 2. Hemos hecho despeje. Hemos despejado nada más, en este caso, la variable que nos han pedido, que era A, o la letra, ¿no? Despejada, ya está. Generalmente nos vamos a llevar bastante de la factorización o productos notables para poder expresarlo como una multiplicación y se pueda despejar. Muy bien, veamos, a ver, el problemita 3 es un texto, ¿no? ¿Qué es un texto? Ahora, la ventaja es, como te decía al comienzo, este tipo de problemas se parece bastante a los problemas que ves en razonamiento matemático, que es el planteo de ecuaciones.
Incluso en examen de admisión han venido problemas así, ¿no? Que uno revisaba el examen de admisión de álgebra y parecía razonamiento matemático. Venían ecuaciones, planteo de ecuaciones, ¿no? Como deben ser problemas de eco, y en ecuaciones, ¿cómo planteas un problema de eco? Lo mismo que, o parecido a razonamiento matemático, que planteo de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de problemas. Lo puedo resolver de diferentes formas también, o de manera razonada, sí, también. De manera algebraica, sí, también. Como quiera, lo podemos resolver de cantidad de formas. A ver. Se dice una empresa de teléfono fijo brinda 200 minutos de llamada por un pago mensual de 50 soles. 200 minutos, pagas mensual 50 soles. Pero por cada minuto que el cliente se exceda, o sea, si pasa los 200 minutos, te cobran 20 céntimos por cada minuto que te exceda. 20 céntimos o 0.20 soles. Si al final del mes el monto facturado fue de 62 soles, ¿cuántos minutos en total consumió el cliente? Bueno, si tenía que pagar 50 y al final ha pagado 62, o sea, son 12 soles de más. Esos 12 soles lo divides entre 0.20 y ya tienes cuántos minutos excedido, pues, ¿no? De la forma razonada. Como digo, lo puede resolver de cantidad de formas, ¿no? De manera razonada y también. A ver, lo vamos planteando. Este es el pago fijo. 200 minutos y debes pagar 50 soles. Pero si te excedes, vas a pagar 50 más 0.20 por minuto. Supongamos que se ha excedido no sé cuántos minutos, X minutos. No sabemos, ¿no? Eso es lo que nos piden. Bueno, al final nos piden el total, o sea, los 200 minutos más X, donde X es el número de minutos que se ha excedido. Entonces, X número de minutos que se excede. ¿Cómo lo plantea? 50 más 0.20 por X igual a 62. Eso es lo que va a pagar, pues, ¿no? Como decía al comienzo, mira, hemos planteado toda la ecuación, pero de manera razonable, simplemente 50, 62, 12 soles, si lo divides entre 0.2, te sale los minutos que se ha excedido. 0,2 o 0.2. Eso es 60. Son 60 minutos que se ha excedido. Ya está. Entonces, ¿cuántos minutos ha excedido en total? Los 200, o ¿cuántos minutos ha consumido? Ojo, acá te dice, ¿no? Y también eso ten en cuenta, como son preguntas tipo razonamiento matemático, siempre hacen juegos de palabras, ¿no? Mira, porque si acá en esta alternativa y hubieran puesto de repente 60 minutos, ¿no? El que me dice, ah, ya me sale 60 minutos, y no es, pues, ¿no? Siempre fíjate, revisa bien lo que te pide. Te dicen cuántos minutos en total consumió el total de minutos, o sea, los 200 más lo excedido, 260 minutos, pues. Y eso tampoco está, ¿no? 260 minutos, no, ya, pero te lo dan en horas y minutos. Hay que hacer la conversión también, ¿no? Si te fijas, son cositas más de razonamiento matemático, ¿no? El total de minutos consumidos, 260 minutos, pero eso tienes que pasarlo a horas, pues. ¿Cómo lo pasas a horas? Lo divides entre 60. Ya. Para pasarlo a horas, lo divides entre 60 a 4. A 4, porque con 5 se pasa. 240 y te quedan 20. Son 4 horas con 20 minutos. 4 horas con 20 minutos y ya tienes la respuesta. Ya está. Ese fue el problemita 3. Ese es el método algebraico, ¿no? Planteo mi ecuación lineal y lo resuelvo. Pero, como te digo, tiene la libertad de hacerlo como tú quieras, ¿no? De manera razonada de frentes. 50 62 se ha pasado 12 soles. Lo divido entre 0.20, 60 minutos. Se ha pasado 60 minutos más los 200, 260 minutos. Eso lo convierto a horas y minutos. Ya tienes la respuesta. Sale la D, claro. Muy bien.
Ese fue el problema 3. Veamos el problema 4. Mira, este problemita. A ver, ahí dice, un estudiante resuelve en un día 30 ejercicios de álgebra. Ya. Y al día siguiente resuelve 3/5 de los que faltan. Si todavía le falta resolver la cuarta parte del total, ¿cuántas preguntas resolverá en total? Hay también bastante cuidado con lo que te pide. ¿Ya? Acá bastante cuidado. ¿Cuántas preguntas resolverá en total? Resuelve en un día 30 ejercicios. Y al día siguiente 3/5 de lo que falta. A ver, veamos, por ahí me dice de la D también. A ver, ¿qué X es el total de ejercicios? Si podemos encontrar el valor de X, ya tenemos la respuesta, bueno, porque dice, ¿cuántas preguntas resolverá en total? X el total de ejercicios, o también le podemos colocar número de preguntas que resolverá. Número de preguntas que resolverá. O número de ejercicios que resolverá. El primer día resuelve 30. Entonces, ¿cuánto le falta? Resolver. Recuerda que el total es X. Total de preguntas X. Como te enseñan en RM, ¿no? El total vale X. Ya resolvió 30, le falta X menos 30. Falta resolver X menos 30. Al día siguiente, al segundo día, resuelve los 3/5 de esto que le falta. 3/5 de lo que falta. Si ya resolvió los 3/5, ¿cuánto le falta? Los 2/5, ¿no? Queda así como te enseñan en RM. Ya resolvió los 3/5. 3/5 de esto ya resolvió. ¿Cuánto le falta? Los 2/5 de esto mismo. 3/5 de X menos 30. En el segundo día. Entonces le está faltando resolver los 2/5 de X menos 30. Y luego, si todavía le falta resolver la cuarta parte del total, o sea, esto que le falta, todo esto que le falta es igual a la cuarta parte del total, o sea, X, pues, ¿no? Ahí planteas y va a salir la ecuación. Esto que le falta debe ser igual a la cuarta parte del total. Tenemos la ecuación, habría que resolver esa ecuación para obtener el valor de X. A ver, bueno, acá no es necesario que encuentres el mínimo con un múltiplo, simplemente este 4 pasa a multiplicar, este 5 que está dividiendo también pasa a multiplicar, cruzado, ¿no? 4 por 2, 8, 5x. 4 por 2, 8, por x menos 30, 5 que está dividiendo pasa a multiplicar a x, 5x. La puedes seguir operando. 8x menos 8 por 30, 240, igual a 5x, y puedes seguir despejando el valor de x. Pasa al otro lado a restar, 3x, menos pasa como más. El 3 pasa a dividir, y tenemos que x es 80. La respuesta es 80, sí, porque nos piden cuántas preguntas resolverá. X, pues. Es el total de preguntas que resolverá. ¿Se entiende eso, no? El total de preguntas que resolverá. La respuesta es la D. No te dice la pregunta que resolvió, ojo. No te dice la pregunta que resolvió. Ah, ya, por ahí me pregunta por qué 2. Acá pues, ¿no? No olvides todo esto es x menos 30. Eso es lo que está faltando. De esto que falta, te dice que resuelve los 3/5. Los 3/5 de x menos 30. Entonces, ¿cuánto le falta? De esto que está quedando, que es x menos 30, resuelve los 3/5 de x menos 30. Entonces, ¿cuánto le falta? Los 2/5 de x menos 30, pues. ¿Sí? Los 2/5 de x menos 30. Ah, y ahí por acá, porque x, esto es dato. Esto es dato del problema. Sí. El segundo día resuelve tanto y le falta 2/5 de x menos 30.
Y luego te dice, si todavía le falta resolver, esto es lo que le falta resolver, si todavía le falta resolver la cuarta parte del total. ¿Cuál es la parte del total? X, pues. X cuartos. Esto que está faltando te dice que es igual a la cuarta parte del total. Ahí sale la ecuación y toca resolver esa ecuación, ¿no? Ahora, si te fijas, tiene un problema de razonamiento matemático, en verdad, ¿no? Muy bien, ese fue el problemita 4. Veamos otro problemita que también es, a ver, parecido, que es, depende más algebraico, ¿no? Más algebraico. La diferencia de repente, ¿cuándo se ve la diferencia? Cuando ya no te colocan números, sino todos son letras, ojo. ¿Ya? Y el problema de este tipo así, ponle el mismo problema, pero ya no le pongas números, sino ponle letras. En un día resuelve A problemas. ¿Cuánto le falta? A menos 30. Al siguiente día resuelve los 3/5 de lo que falta, A menos 30. O X menos 30. X menos A, perdón. Ya se convertiría en un problema un poco más abstracto, sí, pero es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Muy bien, ese fue el problema 4. A ver, vamos al problema 5 y ahí hacemos el paréntesis, ¿ya? Para que puedan resolver su examen. Ese es un problema que junta RM con álgebra, ¿no? Te das cuenta porque todos son letras, no hay ningún número acá. Y incluso te dan un texto, te dice un cuerpo homogéneo y compacto, colocado en un líquido con peso específico. Ojo, esto es típico de los problemas. Te puede hablar de lo que sea, eso no importa, ojo, no importa si no lo entiendes, ¿ya? Porque si hay problemas así que te hablan de cosas de geografía o de biología, pero en términos muy, que de repente no lo has visto. ¿No? Como acá dice, un cuerpo homogéneo y compacto colocado en un líquido con peso específico, eso es física, pues, ¿no? Y1 pesa P1 y colocado en un líquido con peso específico, Y2 pesa P sub 2. El peso específico Y sub C del cuerpo está dado por la siguiente fórmula. Eso es lo que importa al final. Eso es lo que importa al final, ¿no? Que me den la fórmula y te piden hallar Y sub 2. En otra palabra, estoy diciendo, de esta ecuación que vemos de desigualdad, despeja Y sub 2. Eso te dice. Y todo lo demás, como un distractor, ¿no? Todo lo demás. Ya, por eso te pueden hablar de lo que sea, de repente de biología, a veces de física, de geografía, cosas así, ¿no? Y al final te dan la fórmula. Al final te dan la fórmula y te dicen, despeja tal cosa. ¿Sí? Entonces, esto que me dan de relleno, ¿no? Relleno más distractor, son más distractores. Y me acuerdo, hay problemas así que te dan más datos incluso, te colocan como 10 datos, pero al final solamente utilizas 2. Sí. Puede pasar ese caso, sí. Son más distractores. Acá lo único que tenemos que hacer es, de esta ecuación, despejar Y sub 2. Listo. Todo lo demás no nos interesa, ¿no? Porque no es física, pues es álgebra. No me interesa el peso específico. este, Simplemente despejar Y. ¿Dónde está Y2? Acá. ¿Cómo despejas esto que está dividiendo? Lo pasas a multiplicar para despejar Y sub 2. Todo lo pasas a multiplicar. Y sub C va a multiplicar a esta diferencia por distributiva, Y sub C por P sub 2, Y sub C menos Y sub C por P sub 1. Ya, bueno, ahí. Y sub 2 por P sub 2 menos Y sub C por P sub 1. Y esto repito. Y seguimos despejando. ¿Dónde está Y sub 2? Acá está Y sub 2. Como está con menos, lo mando al otro lado para que se haga más. Menos, lo paso al otro lado para que se haga más. Bajo el P sub 2 Y1. Este menos lo paso también al otro lado. Esto también al otro lado. A ver. Creo que ahí me estoy comiendo 2 pasos. A ver. Sí, estoy haciendo bastante más.
Ahí se entiende. Y de ahí es multiplicar, ¿no? Multiplicamos y sub c por p sub 2 menos y sub c por p sub 1. Repetimos esto. Repetimos p sub 1 y sub. Este menos lo mandamos al otro lado para que se haga más. No queda así. P sub 1, y sub 2, está con menos, pasa con más. Este bajamos, P sub 2, y1, menos, lo mandamos al otro lado con más. Y sub c por P sub 2, está con más, pasa con menos. Ahora, y también siempre hay que ver cómo nos dan las alternativas, pues, ¿no? Siempre viendo. Porque de acá ya sería, pues, esto lo paso a dividir y ya está, ¿no? Lo mando a dividir y ya está despejado, pero en las alternativas, cuidado, porque mira cómo te dan las alternativas, ¿no? Entonces, antes de despejar el P1, podemos factorizar acá. A ver, ¿qué se repite? P sub 2, acá, ¿no? Esto. Podemos factorizar. P sub 2, P sub 2. Factor común, el P sub 2. Sacas el P sub 2 y te queda Y1 menos Y sub 2, menos Y sub C, perdón. Podría ser, pero, a ver, viendo las alternativas, ¿qué conviene? ¿Convendría factorizar así o no? ¿No? Porque si factorizas, te quedaría Y1 menos Y sub C, pero debe quedarme la diferencia de P. La diferencia de P, la diferencia de P. Entonces no me conviene factorizar así. Digo, esto no me conviene factorizar así. No, debo factorizar acá mejor. Y sub C, Y sub C. ¿Sí? Mira ese pequeño detalle, ¿no? Porque tú lo factorizas y después revisas, no te sale, pues no te va a salir esa alternativa. Me conviene factorizar el Y sub C. Factorizo el Y sub C con todo el signo menos Y sub C. Factorizo con todo el signo menos Y sub C, me va a quedar P sub 2 y acá me va a quedar menos P sub 1. A ver, compruébalo si es cierto. Si multiplicamos, deberíamos regresar a lo mismo, ¿no? A ver, multiplicamos acá. Menos Y sub C por P sub 2, acá está. Multiplica menos por menos más Y sub C por P1, Y sub C por P1. Regresamos a lo mismo. Y date cuenta que acá también hay una especie de artificio, ¿no? Es decir, ¿por qué no factoriza solamente el Y sub C? Te va a quedar P1 menos P sub 2. Porque eso que no va a estar en las alternativas, pues, ¿no? Lo podemos factorizar así, sí, pero luego de revisar las alternativas no vamos a encontrar una alternativa así. Ese es el otro detalle. Ese es el otro detalle. Entonces, me conviene factorizar el menos Y sub C. Menos Y sub C, me va a quedar P sub 2, y acá me queda menos P1. Finalmente el P1 lo pasas a dividir. Y esto sí aparece en las alternativas. P sub 2, Y1 menos, a ver, P sub 2, acá está, ¿no? P sub 2, Y1 menos P sub 2 menos P sub 1 por Y sub C. Entre P sub 1. La B. De ahí sale la B. Entonces, mira, este tipo de problemas, ¿no? Que ya es bastante abstracto. Todas son letras y incluso al momento de factorizar, ¿no? Ahora, si por ahí lo hubiera factorizado, igual, ¿no? Lo puede cambiar nada más, ojo. Y si lo hubiera factorizado así, tienen en común YC, saco YC, me queda P1 menos P sub 2, y lo mando a dividir a ese P1. Ya, pero si hubiéramos factorizado así, nos hubiera quedado Y sub 2 de esta forma. De esta forma, si te fijas, no aparecen las alternativas, ¿no? P sub 2, Y1, acá aparece con menos, Y sub C, porque todo está con menos, menos, también está con menos. Y acá nos ha salido con más. Incluso así, ¿no? Si no hubiera salido, simplemente cambias, pues. Este P1 menos P sub 2, lo cambias. ¿Cómo cambias una diferencia con un menos adelante? P1 menos P2 es igual a menos, y cambio la diferencia. Siempre. Tienes A menos B y quieres cambiar, primero que aparezca B y luego A, ponle un menos adelante y cambias. B menos A.
¿Es lo mismo? Sí, pues. Menos B, menos por menos, más A. Es lo mismo. Entonces también puedes aplicar ese artificio, ¿no? Quiero cambiar una diferencia, quiero cambiar el orden, le pongo menos adelante y cambio el orden de la diferencia. Te lo pongo acá también como una observación. Tienes una diferencia y quieres cambiar el orden de la diferencia, ponle menos adelante, paréntesis. Eso es lo que podemos hacer acá. P1 menos P sub 2. Cambio el orden, pero con un menos adelante. Menos P sub 2 menos P sub 1. P1 menos P sub 2 estaría quedando así. Simplemente para darle la forma, pues. ¿No? Menos y sub C y acá cambio. Todo sobre el P sub. Y esto sí aparece. Está por acá. P sub 2, la diferencia, menos la diferencia y sub C sobre. A ver. Okay. En verdad no hay problema, ¿no? Como quiera factorizarlo. Lo factoriza y después, uy, me sale más, pero quiero que me salga menos, invierto el orden de la diferencia con el menos adelante. Y ya logré que me salga como está en las alternativas. Eso es bastante importante, porque siempre revisa las alternativas porque lo podemos escribir de diferentes formas, ¿no? Y sub 2 lo podemos escribir o expresar de diferente manera. Factorizado, simplemente así sin factorizar, o pudimos haber factorizado, por ejemplo, acá P sub 2 con P sub 2. Hay varias formas de expresar Y sub 2. Siempre revisemos las alternativas para darnos una idea, ¿no? Y acá es con menos, acá también es con menos, acá es menos, acá es diferencia. Y buscamos eso, pues, ¿no? Buscamos eso. Sacó con menos, ¿por qué? Porque quiero que me quede con menos, pues. No quiero que me quede con más. Entonces factorizo a todo esto que es el menos YC. Menos YC. Saco menos YC, abro paréntesis, me queda el P sub 2. De acá me queda el menos P sub 1. Y si tiene duda lo comprueba. Si multiplico, regreso a lo mismo, sí. Menos Y sub C por P sub 2, menos por menos más por P sub 1. Regresamos a lo mismo. Y finalmente el P sub 1 pasa a dividir y tenemos despejado esto que nos pedían al comienzo, que es Y sub 2. La respuesta ahí es la B. Solamente despejar Y sub 2, claro. ¿Ya? Muy bien. Mira, ese fue el problema 5. E incluso acá, ¿no? Mire, de repente, yo con un pequeño detalle más, de repente te has dado cuenta acá de un pequeño detalle, ¿no? Y si, ¿por qué multiplicó acá y por qué no lo pasó de frente al otro lado? Sí, también, incluso sale más rápido, ¿no? Mira, todo esto, ¿no? ¿Y por qué lo multiplicó? No, simplemente de frente, pásalo al otro lado, mira, todo esto. Y va a ser más rápido. Pesa más, claro, también, mira. Y mira esto, ¿no? Dice, ¿por qué lo multiplicó, profesor? ¿Y por qué no lo pasó de frente? ¿Por qué no lo pasó de frente? Mira. Y es bastante más rápido, ¿no? Nos ahorramos hacer todo. Este menos, claro, mándalo al otro lado, acá está, pasa con más, baja como está, y esto lo pasa al otro lado. Está con más, pasa con menos. Y así, nos ahorramos hacer todo. Y finalmente despeja P1 y ya está. Sí, también, ¿no? Sí, también. Incluso bastante más rápido, ¿no? Incluso es bastante más rápido. Es bastante más. Está dividiendo, pasas a multiplicar, quiere despejar Y sub 2, este menos al lado derecho para que se haga más, y todo esto al lado derecho. Todo esto al lado izquierdo. Menos pasa con más, y esto pasa con menos. Ya cambió. Todo esto para allá, y todo para allá. No operes nada.
Finalmente P1 pasa a dividir y ya está. Y ya lo tenemos, ¿no? Y nos ahorramos hacer cantidad de cosas, operar. Ya. Eso también, y eso lo aprendes, ¿no? Con la práctica. ¿Sí? ¿Por qué no multiplicó? Porque no era necesario, simplemente lo mando a restar, P1 lo pasas a dividir y ya está. Ya tiene pejado y es sub 2. Y luego revisa si aparecen las alternativas, entonces ya está. Y si no, puedes seguir operando acá, ¿no? De repente habría que multiplicar y ver si eso ahora aparece en las alternativas. Lo dejamos así, ¿eh? Lo dejamos así con este método que depende más rápido. Borramos esta observación para que no te compliques. Ya, todo. Ese problema 5 que se queda así. Sale la B. La B. Muy bien, ahora sí, podemos hacer un paréntesis de unos 10 a 12 minutos para que puedan resolver su examen. Me parece que ya está habilitado. Sí, ya está habilitado. A ver, te comparto el enlace si tienes. Ese es el enlace. Ya puede comenzar con tu examen. A ver, viene una preguntita. La primera es para despejar, ¿no? Todo lo vas mandando al otro lado, al lado derecho. La segunda es despejar X, ahí te lo dicen. Y la tercera sí es un deco. Sí, pues la tercera sí es un deco, pero igual, lo puedo hacer de manera razonada, sí, o de manera algebraica, como guste. A ver, está bien. Comiencen, pueden comenzar con su examen. ¿Ya? Tienes unos 10 a 12 minutos. A ver, comienza.
A ver, por ahí me dice, sí, ya revisé ya. Ujú. La 2 sí, la uno también está bien. Ese problemita lo vamos a hacer en la full práctica, ¿ya? A ver, todavía tienes unos... Ah, ya. Lo vamos a revisar, ya lo vamos a revisar en la full práctica para ver. Es el problema 2. A ver, todavía te quedan cuántos minutitos. Unos 3 minutitos más, ¿ya? 3 minutos más y retomamos la clase. A ver, ya, 2 minutos más, ¿ya? 2 minutos más. A ver, continúa. Ya, a ver, vamos a retomar la clase. Por ahí me dice, no pude con la 3. Esa pregunta 3 es la primera pregunta de la full práctica, ¿no? Eso también lo vamos a ver en la full práctica, ¿ya? A ver, te digo, tu promedio tiene un promedio de 11.3. Tienen un promedio de 11.3. La uno también está bien, sí. Todos los problemas están bien. Lo vamos a ver en la full práctica, ¿ya? Para que veas. Ojo, y la 12 sale inmediato, ¿ah? Lo vamos a ver en la full práctica. Esos 3 problemas, ¿ya? Muy bien, continuemos. Te dije tu promedio, ¿no? Tienen un promedio de 11.5. 11.5.
Muy bien, a ver. Vamos con este problema 6. A ver, acá, bueno, acá es un planteo, ¿no? Es una especie de razonamiento matemático, pero ya es más algebraico porque no te dan valores numéricos, sino letras. Que si la edad de un hombre es m veces la edad b de su hijo. Ese es un problema típico de razonamiento matemático, ¿no? De edades, pero no está en números, todo está de manera algebraica, en letras. La edad de un hombre es m veces la edad b de su hijo. ¿Hace cuántos años la edad del padre fue 3m veces la edad de su hijo? Tenemos nuestra tabla. La edad de un hombre presente, ¿no? ¿Hace cuántos años pasado? Presente, pasado. Acá padre, hijo. Lo mismo que te enseñan en RM, ¿no? Hace tu tablita con los tiempos, coloca las personas, padre, hijo. La edad de un hombre es la edad de este hombre que es el padre, ¿no? M veces la edad B de su hijo. O sea, el hijo tiene B años. El padre tiene M veces la edad de su hijo. M por B. ¿Sí? El hijo tiene B años y el padre tiene M veces la edad B de su hijo. ¿Hace cuántos años en el pasado? ¿Cuántos años? X años atrás, la edad del padre fue 13 veces la edad de su hijo. Bueno, sí. En el pasado, X años, este tenía B menos X y el padre MB menos X, pues, ¿no? El hijo B menos X y el padre MB menos X. Y te relacionan esas dos edades, te dice que en ese pasado el padre fue 13m veces la edad de su hijo. La edad del padre fue igual a 13m veces la edad de su hijo. La edad del padre en ese pasado fue 13m veces la edad del hijo. ¿No? Eso dice. La edad del padre, 13m veces la edad del hijo. Si tenemos planteado eso, tenemos la ecuación, simplemente hay que encontrar lo que nos pide. ¿Hace cuántos años? X, pues, ¿no? Nos piden X. Despejemos X de esta ecuación. Por acá aparece menos X, acá hay que multiplicar todavía. Repetimos, mb menos X, multiplicas 3mb menos 3mx. Juntamos las X a un lado y lo que no es X al otro, menos pasa al otro lado como más, baja menos X igual a 3mb, mb pasa a restar. Junto las X a un lado y lo que no es X al otro lado. Como acá no se puede operar, se factoriza, pues tienen en común X. Si sacas X, ¿qué te queda? 3m menos 1. Compruébalo, si multiplicas 3mx, x por menos 1, menos x. Y acá operamos, pues, ¿no? 3mb menos mb, 3 veces esto menos una vez eso mismo, 2 veces mb. Tienes 3 veces algo menos una vez lo mismo, 3 naranjas menos una naranja, te quedan 2 naranjas. 3mb menos mb, 2 veces mb. La factorizas, tienen como un x, sacas x, te queda 3m menos 1, y finalmente pasas a dividir. 3m menos 1 a dividir. Esto es el valor de x. Y veamos siempre si esto aparece, ¿no? Porque esto le podemos dar otra forma también, ¿no? Podría ser al revés acá, ¿no? Menos 2 veces m, 1 menos 3m también. Entonces siempre revisemos cómo se presenta, ¿no? Está así. 2mb, 3m menos 1, sí. Es la B. Es la B. Es la B. Eso sí es un problema algebraico, ¿no? Claro. Álgebra con RM. Saca un problema de razonamiento matemático, en vez de número, le pone letras. Y tenemos que despejar en este caso x, ¿no? Hemos puesto nuestra variable x hace x años.
¿Hace cuántos años la edad del padre fue 13m veces la edad de su hijo? 12m sobre 13m menos 1, todo años. Esta cantidad de años. La B. Muy bien, ese fue el problema 6. Veamos el problemita 7. A ver, acá también, a ver, te dice, también ya, saca un problema de razonamiento matemático y por ahí algunos números le pone letras. Entonces, se compra a kilos. Ahí le pone álgebra, ¿no? Le agrega ya no números, sino letras. Se compra a kilos de pollo a 7 soles. Estás comprando el kilo de pollo a 7 soles. O sea, ahí lo multiplicas, tienes el costo, ¿no? 7 por A sol. Eso lo va a vender, pero lo vende de dos formas. La cuarta parte de esto, del peso de a kilos, la cuarta parte de a kilos, o la cuarta parte de todo este total que es a kilos, lo vende a 8 soles el kilo. Si vende la cuarta parte, hay una tres cuartas partes que le va a quedar, ¿no? Y te preguntan, esas tres cuartas partes, ¿a cómo debe venderse cada kilo de lo que está quedando para ganar en total 450 soles? Problema de razonamiento matemático. Utilizas cómo sacar la ganancia. Precio de venta menos precio de costo. ¿A cómo debe vender eso que está quedando de pollo para ganar 450 soles? No sé. Que sea X el precio a vender. ¿La ganancia cuánto es? Queremos una ganancia de 450 soles. El costo, el precio de costo, 7 soles por A, pues. 7 soles el kilo. ¿Y cuántos kilos has comprado? 7A. Acá no hay problema, ¿no? La ganancia, 450. El costo, o la inversión, si quieres llamarlo, 450, acá 7A. Pero acá viene el detalle, ¿no? El precio de venta se va a dividir porque de todo A, de todo eso que hemos comprado de A kilos, de todo A kilos que hemos comprado, te dice, vendemos la cuarta parte. La cuarta parte, nada más, o sea, un cuarto de A, lo vas a vender ¿a cuánto? A 8 soles. ¿Y te queda cuánto? Los 3 cuartos, pues, ¿no? 3 cuartos de A te queda que lo vas a vender. Y ahí te preguntan, ¿cuánto debemos vender esto? Le hemos puesto a X soles. Esto vendría a ser el precio de venta, pues, ¿no? Todo esto es el precio de venta. Si sumamos un cuarto de A por 8 más 3 cuartos de A por X, eso sería nuestro precio de venta. Por lo que lo escribimos. Bueno, la ganancia 450, el costo 7A, el precio de venta es la suma. A cuartos por 8 más lo que está quedando, que son 3 cuartos de A por X. A cuartos por 8 y 3 cuartos de A X soles. Una vez planteada la ecuación, habría que resolver. Encontrar el valor de X porque eso es lo que queremos. ¿Cuánto debemos vender el precio de pollo que está quedando? Esos 3 cuartos que está quedando, ¿a cuánto lo debemos vender? A X soles. A ver, por acá podemos cancelar, ¿no? Cuarta 1, cuarta 2, nos va a quedar 2 veces A. Acá no se puede cancelar. Quedaría 2 veces A, más X, 3A cuartos, menos 7A. Esto sí lo podemos operar. 2 veces A menos 7 veces A. 2 menos 7 menos 5 veces A. Menos 5 veces A. Menos 5 veces A. Entonces, nos estaría quedando así. Está solamente operado. Esto baja como está X multiplicado por todo esto que es 3A cuartos. ¿Por qué menos 5 de acá? Pues 2 veces A menos 7A menos 5 veces A. Recuerda que queremos despejar el valor de X. Ya, pues menos, mándalo al otro lado. Y todo esto que es 3A cuartos o 3 cuartos de A,
mándalo al otro lado. Pero acá viene el detalle también, ¿no? ¿Cómo lo manda? Ya, pues esto que está dividiendo lo pasas a multiplicar. Y esto que está multiplicando 3A lo pasas a dividir. Va a quedar así, ¿no? Como pasas una fracción al otro lado, pasa, pero se invierte, ¿no? 4 arriba y abajo 3A. Todo esto al otro lado. Repito, ¿cómo lo pasas? De 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y este que está multiplicando 3A pasa a dividir. De manera práctica, una fracción. ¿Quieres pasar al otro lado? Pasa, pero de manera inversa. 4 sobre 3A multiplicado por todo esto, que es 450, por 5 veces A. Ese vendría a ser el valor de X, pero así como está, no aparece, ¿no? Entonces hay que darle forma para que se ajuste a las alternativas. Vamos a multiplicar. A ver, tienes 4, 3A multiplicado por 450, ¿cuánto es? Le podemos sacar tercia a 1, tercia de 450 es 15, ¿no? 150, perdón. Y 150 por 4, 0,20, 600. Sobre A. Ya queda. 4, 600, abajo te queda 600 sobre A. Y 4 sobre 3A por 5A. 4 sobre 3A multiplicado por 5 veces A. Bueno, ahí se cancela A, te va a quedar 20 tercios. Te va a quedar así. 600 sobre A más 20 tercios. Eso es lo que vale X. Y hacemos eso, multiplico, porque para que se ajuste a las alternativas, pues, ¿no? Porque X ya debería quedar así, pero así como está, no está en las alternativas. Entonces hay que seguir operando, multiplico esta fracción, toda esta fracción, multiplica 450, sale 600 sobre A, 4 3A por A, por 5 veces A, 20 sobre 3. Y esto se aparece en las alternativas, ¿no? 600 sobre A más 20 tercios, la D. 600 sobre A más 20 tercios. Eso es lo que vale X, o el precio que se debe vender el pollo, ¿no? Eso que nos faltaba, esos 3/4 de A kilogramos que faltaba vender. Lo debemos vender a este precio para obtener la ganancia de 450 soles. Ese es el problema 7. Ahora, date cuenta que este tipo de problemas, claro, ya son tipo admisión, ¿no? Tipo admisión, son problemas un poco más abstractos porque ya son problemas más algebraicos, pues. Son problemas más algebraicos, ¿no? Siempre te queda en forma de variables. Ya no es tanto de razonamiento matemático, es número, ¿no? Es más concreto. Uno ve el número pero acá es, mira cómo te queda el precio, 600 sobre A más 20 tercios. Muy bien. Fue el problema 7, veamos el problemita 8. A ver, si un comerciante lleva camisas para vender y decía para sí, si vendo cada una a K soles, podré comprar un televisor y me quedaría P soles. Pero si vendo cada camisa Q soles, al comprar el televisor me quedaría solamente R soles. ¿Cuántas camisas tenía? Fíjate, este problema también es típico de razonamiento matemático, ¿no? Este problema lo ves en razonamiento matemático, pero con números, acá está con letras. A ver, mira, son dos casos, ¿no? Un comerciante lleva camisa para vender. Decía para sí, si vendo cada camisa K soles. No sabemos cuántas camisas tiene. Esa va a ser nuestra variable, pues.
No le he puesto, ¿no? Que X sea el número de camisas. Si vende acá soles, obtiene esto, ¿no? Un ingreso de K por X soles. Con ese dinero puede comprar un televisor, PTV, precio del televisor, y todavía le queda P soles. Compra el televisor y todavía le queda una cantidad que es P soles. Ahora, pero si vende cada camisa Q soles, ese sería el caso 2. Si vende cada camisa Q soles, su ingreso es de Q por X soles. Al comprar el televisor me quedaría solamente R. Compré el televisor y le quedaría solamente R, ¿no? Ahí es R. Compré el televisor y le quedaría solamente R. R soles. Entonces, de acá despejamos el precio del televisor y vamos a igualar. Ya, por ahí se puede despreciar el precio del televisor. No. Bueno, de acá lo que he hecho es despejar. Pasa a restar, entonces el precio del televisor lo puedes encontrar como KX menos P o equivale a decir QX menos R. Este es el precio del televisor, despejando de acá. KX o XK, que es lo mismo, menos P, o QX o XQ menos R. Precio del televisor, precio del televisor. Me conviene esta igualdad porque queremos el valor de X, o pues eso es lo que nos pide. ¿Cuántas camisas tenía? De esta ecuación que se ha formado, juntamos las X a un lado, los números al otro, o las letras al otro lado, ¿no? Mira, todo lo que es X a un lado. Ahora, acá viene el detalle. ¿Lo puedo juntar al lado izquierdo o al lado derecho? No sabemos, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale K y cuánto vale Q. Así que no importa, júntalo a cualquier lado, ya después rectificas, porque recuerda, debemos buscar siempre que no salga como están en las alternativas, ¿no? Y acá es P más R, P menos R, P menos R, P menos R. Me conviene pasar este P al otro lado para que me salga P menos R. Entonces, XQ al lado izquierdo. Esto al lado izquierdo y esto por ahí. Para que me salga un P menos R, porque veo que en las alternativas hay un P menos R, bueno, P más R o P menos R. Factorizas X, sacas X, paréntesis, te queda K, Q, K menos Q. Factorizamos X y nos queda K menos Q. Pasas a dividir y ya tienes el valor de X. P menos R sobre K menos Q. P menos R sobre K menos Q. Entonces, nos damos cuenta que sí hay una alternativa que es igual. P menos R sobre K menos Q. Este vendría a ser el número de las camisas. Ese vendría a ser el número de las camisas. En letras, ¿no? En variables. X es igual a P menos R sobre, sobre K menos Q. La B. Y te repito, eso ya son problemas un poco más abstractos. Muy bien. Y termino con el problemita 9 ya. Problema 10 lo hacemos en la full práctica. Termino con este último problemita que también es RM, pero en vez de número le ponen todo letras. Un deportista apuesta a tirar al blanco con la condición de que por cada tiro que acierta, recibirá A soles y pagará B soles por cada uno de los que falle. Si después de N tiros ha recibido C soles, ¿cuántos tiros dio en el blanco? A ver, podemos hacer una tabla. Primero los datos. ¿Cuántos tiros dio en el blanco? No sé. Los tiros que acierta, ¿no? Los tiros que da en el blanco, los tiros que acierta, no sé, X. Número de tiros que acierta. El total de tiros tampoco nos lo dicen. O sí, si después de N tiros, acá está. Si después de N tiros, el total de tiros N, ha recibido C soles. A ver.
Vamos a confeccionar una tabla de este tipo. Los que aciertan, nos referimos al número de tiros que aciertan, número de tiros que no aciertan. ¿Cuántos tiros aciertan? Acá te lo dice, ¿no? La condición de que por cada tiro que acierta recibirá soles y pagará B soles. Ya no nos dicen cuántos acierta, pero le hemos puesto nosotros la variable X. ¿Cuántos tiros acierta X? Número de tiros que acierta X. Recuerda que el total de tiros es N. Entonces, ¿cuántos tiros no acierta? N menos X, pues, ¿no? El total de tiros es N. Y acertado X, los que no acierta es N menos X. Ahora, lo que te dice el problema es, por cada tiro que acierta, él recibirá o le van a dar a soles, le van a pagar a soles. Pero por cada tiro que no acierta, él debe pagar B soles. Por cada tiro que acierta, a él le pagan a soles. Por cada tiro que no acierta, él debe pagar. Debe pagar. Si ha acertado X tiros, ¿cuánto le deben pagar? X por A, pues. Y si no ha acertado, no dio en el blanco N menos X tiros, él debe pagar de su dinero N menos X por B. Y acá viene el detalle, ¿no? Acá viene el detalle. Te dice acá, claro, como son problemas de razonamiento, hacen juego de palabras, ¿no? Uno tiene que sobreentender algunas cosas. Dice, ha recibido, después de los N tiros, del total de tiros, ha recibido C soles. Ha recibido C soles. O sea, no te está diciendo que le han pagado C soles, sino lo que él ha pagado menos lo que le han pagado menos lo que él ha pagado, al final se ha quedado con 6 soles. Ya entendemos eso. Porque si acierta, le pagan. Y si falla, él paga. Supongamos que ha acertado cierta cantidad y le han pagado por todos los aciertos, le pagaron, no sé, 100 soles, por ejemplo. Y por todo lo que ha fallado, él pagó 80 soles. Le pagan 100 y él paga 80, en verdad está ganando todavía 20 soles, pues, ¿no? A eso se refiere acá. Si después de los N tiros ha recibido, ¿no? Pero este recibido se entiende como eso. Al final, él ha ganado, ¿cuántos? 6 soles. Al final se ha quedado con 6 soles. O ha ganado 6 soles. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo sacas ese 6 soles? Restando. Y al final se ha quedado con 6 soles, significa que el número de tiros que ha acertado ha sido mayor, pues, ¿no? Al final se queda, gana 6 soles. Entonces, este total menos este total debe ser igual a 6 soles. Esto es lo que le pagan por la cantidad de tiros que ha acertado. Menos la cantidad, menos lo que él va a pagar, él paga, y todavía le queda 6 soles. A eso se refiere. Lo que le pagan, ¿no? Repito, como si le hubieran pagado 100 soles. Ahora, por los tiros que ha fallado, él debe pagar tanto. Pongamos que ha pagado 80 soles. Ya, pero todavía le está quedando, ¿cuánto? 20 soles, ¿no? O sea, está ganando 20 soles. A eso se refiere C, ¿ya? A eso se refiere C cuando dice, ha recibido 6 soles. Al final se queda con 6 soles. Al final ha ganado 6 soles. Restamos el total de los tiros que ha acertado menos el total de los tiros que no ha acertado. Esa diferencia no debe salir C. Una vez planteado eso, habría que despejar el valor de X, ¿no? Porque eso nos piden cuántos tiros dio en el blanco. Acá podemos multiplicar B menos BN menos y menos más BX, juntamos menos BN para el otro lado a sumar. Factorizamos X, de acá factorizas X, paréntesis X, te queda A más B. Menos B pasa a sumar, A más B pasa a dividir, y tenemos despejado X, que es C más BN sobre la suma de A más B. Y esto aparece así, pues, ¿no? A ver, C más BN sobre A más B, la C. Sale la C. Está bien, Manuel, ¿no? Frank también, sí. La C sale ya. Ahora, este problema es conocido en razonamiento matemático. Pero con números, ¿no? Con números
Sí, sí es conocido. Pero mira, acá son letras, ¿no? Simplemente lo que hacen es sacar un problema de RM y en vez de sacar los numeritos y le ponen letras. Y ahí ya lo conviertes en un problema algebraico. Ya está, muy bien, nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese problema 9. El problema 10 lo terminamos en la full práctica, ¿ya? Muy bien, chicos. Quedamos ahí, entonces nos vemos después en la full práctica y también resolvemos los 3 problemitas del examen. Ok, entonces, nos vemos hasta después.